Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo. Agradecido como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos volvió a permitir llegar a este día y poder escuchar algo de la palabra de Dios. Estamos buscando y siguiendo las huellas de aquellos temerosos de Dios, que es muy importante. Esto es clave, esto es importantísimo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría es lo que nosotros necesitamos para aplicar el conocimiento que Dios nos ha dado. Algunos tienen conocimiento pero sin sabiduría y no sirve de nada esto. Pero el temor de Dios es apartarse del mal, es obedecer, es tomar en serio la palabra y todas estas cosas. Vidas de santidad le llevan a vivir a uno porque la santidad se perfecciona con el temor a Dios. Es lo que dice por allá en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Un hombre temeroso de Dios es perfecto en santidad. Se perfecciona la santidad es con esto. Así que estamos hablando de cosas importantes. Podemos conocer a un hombre o una mujer que teme a Dios por la forma en que vive, lo que habla, lo que dice. Bueno, todas estas cosas como vimos en Romanos capítulo 3 al principio. A veces se habla sin temor de Dios. Vivimos sin el temor de Dios, como si Dios no existiera, ni estuviera viendo, ni dándose cuenta de las cosas que hacemos. Pero no es así. Un hombre que teme a Dios sabe que Dios está a su lado siempre. Nunca se siente solo, siempre está acompañado. Y eso es muy importante, la omnipresencia de Dios, como dice en el Salmo 139, que un día ya vimos por acá. Entonces, él se da cuenta de todas estas cosas como estuvo con Samuel. Creció Samuel y Jehová estaba con él. Y está con todos nosotros y está viendo, porque un día nos pedirá cuentas cada uno qué fue lo que hizo mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y ninguno le podrá decir, no, pero usted está equivocado, porque Él está allí, Él está viendo, está oyendo, tiene todo en la lista para el día del juicio, así que es muy importante el temor a Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted con reverencia porque nos estamos acercando al Dios, al Rey de toda la tierra, al grande y temible de Israel. Padre, muchas gracias por las enseñanzas que hay aquí en la Escritura y por el Espíritu Santo que nos revela estas verdades, porque si Él no abre nuestros ojos, nosotros no vemos nada. Si no abre nuestros oídos, no escuchamos. Si no abre nuestro corazón, no estaremos atentos a lo que usted habla. Y si no abre nuestro entendimiento, no comprenderemos nada de las verdades eternas que tiene aquí para nosotros. Por eso lo necesitamos. No es cuestión de leer solamente, sino estar seguros de que el Espíritu Santo está morando en nosotros y que Él verdaderamente esté controlando nuestras vidas y no solamente encerrado, que tal vez muchos los tienen ahí en un cuarto, como en un cuarto. No le han dado todo el llavero para que Él examine y recorra toda la casa, nos examine completamente y limpie y ponga en nosotros un nuevo espíritu, renueve nuestro espíritu y todo lo demás. Padre, gracias por el Espíritu Santo que lo dejó para que nos ayude aquí a nosotros, Señor. Y gracias por las Sagradas Escrituras. Seguimos viendo cosas importantes que hay aquí y buscamos especialmente bendiciones, y vemos que las bendiciones cuestan. Hay que hacer algo para ganárnoslas, no es gratis. Pero gracias porque está escrito y sabemos, para no solamente estar llegando que a reclamar bendiciones como enseñan a la gente, no es así. Así que Padre, enséñanos en este día y que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros, en cada creyente, sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores, por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 1.
Estamos hablando del temor a Dios. Esto trae bendición. Y vamos a ver que sí hay bendición. Vimos con Abraham cuántos años pasaron hasta que por primera vez escuchó la voz: ahora sé que me temes. ¿Qué dirá de nosotros? Y todas estas son cosas que nos ayudan para examinarnos y dejar de estar hablando: yo temo a Dios, al único que temo es a Dios. No, esto tiene aprobación cuando Dios es el que habla, como le dijo a Abraham y como le dijo a Job. Estos son temerosos de Dios, hacen lo que yo les digo, están dispuestos a sacrificar lo mejor y lo que sea por obedecerme. Esto es temor y adoración a Dios. Vamos a leer en Éxodo, leamos desde el versículo 1, estamos en el capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neptalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación desaparecieron, como desapareceremos nosotros y todo. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así que los primeros padres que entraron, los hijos de Jacob, las 12 tribus, y Dina, que también entraría, y sus familias que entraron, todos murieron. Y se levantó una nueva generación, poderosa también, pero pagando un precio grande. Van a ser esclavizados por 400 años, para que se cumpla la promesa que dice en Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante. Eso tiene que cumplirse. Así que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, como le dijo Dios a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas que están en los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, innumerable, que no se puede contar. Y así se multiplicó el pueblo de Israel. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José, y dijo a su pueblo, pero no lo conoció, pero debió escuchar de José, hablar algo de José. Este hombre hizo una obra extraordinaria. Dios lo utilizó en una forma extraordinaria en Egipto, para salvar a Egipto y salvar también a Israel. Porque cuando estos 70 se fueron era porque el hambre era terrible y se lo llevó José para allá. Pero se levanta otro faraón que no conoció a José, ni tal vez no supo quién era José. Versículo 9. Y he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto sí reconoció este rey. Este pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y cuando estas cosas se dan, hay un pueblo metido en otro pueblo, y Dios lo va a sacar de allá de todos modos. Dice el versículo 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Usemos de sabiduría, dice este faraón, este rey nuevo que se levantó y no conoció a José ni nada de eso, ni la obra que él hizo ni nada. Pero cuando alguien no sabe, olvidó y todo, es porque Dios le borró el cassette, para que se den las cosas como tienen que darse. Dice
tenemos que hacer algo, no sea que habiendo guerra ellos se unan al enemigo y se vayan, porque esto sí sucede en varios pasajes de la palabra. Yo encuentro eso, que habían algunos israelitas con los filisteos y cuando los filisteos peleaban con los israelitas se les volvían en contra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Vamos a molestar a esta gente, vamos a cansarlos, les vamos a amargar la vida, en otras palabras, con muchas cargas y muchas responsabilidades. Y construyeron las 3 ciudades, dice acá. Y todo era gratis ahí, y maltrato y todo, y comenzaron así con este pueblo. Y dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Si los oprimimos, más se multiplican. Esto es como un árbol. Bueno, yo que hago por ahí jardinería y a veces corto un árbol. Una vez corté uno que estaba haciendo estorbo allá por donde está el templo. Y lo corté y de pronto sale un montón de retoños de estos, del árbol este. Y me puse a contarlos, creo que tenía como 36 hijuelos que le estaban naciendo ahí. Y entre más lo cortaba, más se multiplicaba. Y yo me acordaba de los hijos de Israel. Entre más los oprimía, más se multiplicaba. Había otro árbol que nos agarró en la pandemia y ya no se pudo hacer jardinería, ya yo no bajé y estuvo más de un año y eso se volvió un bosque. Todo lo que tal vez ustedes ven al final de los videos que se ve bonito, el césped y todo esto, eso le cambiamos. Pero el primer día que bajé, vi un árbol que teníamos ahí, pero ya no se controló ni nada, y las raíces se extendieron por todo el terreno. Y arranqué más de 80 arbolitos por todo el patio, por todo ese césped que se ve, de más o menos de 80 centímetros, todo estaba lleno de eso. Se multiplicó y fue terrible acabar con esto. Pero lo logramos. Pero entre más los cortábamos, más se multiplicaba. Hay que darles a la raíz. Así que le pasaba al pueblo de Israel y ellos vieron eso, que entre más los oprimían, más se multiplicaban y temían a los hijos de Israel. Esta gente tenía miedo. Pero del pueblo de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al que los obligaron con rigor, unos a construir, otros a cosechar, a sembrar, a trabajar en el campo, y lo que hubiera que hacer, pero eran obligados, pero con rigor, y amargándoles la vida. Dura servir les tocó. Y eso está escrito. De todos modos tenía que darse. 4 generaciones tenían que pasar por aquí hasta que Dios levantó un conquistador ahí, a Moisés, para que lo sacara y todo. Pero ven que se están fortaleciendo y tenían miedo de ellos y les amargaron la vida y los obligaron con rigor a servir en lo que fuera. Así que la situación no es muy sencilla, pero de todos modos se siguen multiplicando. Entre más los maltratan y todo, más se multiplican, y es un pueblo más fuerte que los egipcios. Ellos dirían, en cualquier momento este pueblo se rebela y hasta aquí llegamos. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Y les dijo,
cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Terrible la situación se puso. Bueno, de alguna manera nosotros tenemos que eliminar a este pueblo. Todo niño varón que nazca, mátenlo. Y si quedan solo mujeres, se acabó el pueblo, envejece y desaparece. Pero usando sabiduría no de lo alto, sino sabiduría diabólica, como habla en Santiago. Y les dicen esto a las parteras, las que atendían a las mujeres cuando estaban dando a luz. Miren, si es un niño, mátenlo. Terrible. Y si es niña, que viva. Versículo 17. Esto es lo que tiene importancia ahora. Pero las parteras temieron a Dios. Miren lo importante de conocer uno la palabra, porque para temerle a Dios se necesita tener conocimiento de lo que Dios dice. Porque yo no le puedo temer a un desconocido. Yo si leo un libro que ni sé cuál es el autor y dice un poco de cosas, digo, yo no lo conozco, ni me interesa esto. Pero si yo estudio las Sagradas Escrituras y sé quién es Dios, eso ya cambia todo. Estas mujeres son israelitas y conocen al Dios grande y temible de Israel, a Jehová de los ejércitos, y saben quién es Él. Ahora este rey les da esta orden: maten a los niños. Y yo creo que estas mujeres sabían lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás, el sexto mandamiento. No matarás. Y yo creo que eso resonó en su mente y corazón. No podemos obedecer al rey aquí. Así que ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos ayuda. Esto sale adelante. Yo pienso en la Virgen María cuando dijo al ángel: hágase conmigo según tu palabra, quiero hacer la voluntad de Dios. Después hubo problemas con José, pero viene un ángel y convence a José y todo vuelve a la normalidad. Cuando hacemos la voluntad de Dios y desobedecer al rey no es cualquier cosa, no es un capataz de los que manda él para que les estén dando látigo y todas estas cosas allá, es el rey el que da la orden y esto tiene que hacerse. Pero aprendemos, y para nosotros también. Por ejemplo, si en la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, sabemos lo que dice ahí. Dice versículo 1 de Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aquí están desobedeciendo a las autoridades superiores. Un rey es muy superior a una partera, pero se va yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, y es aquí donde toca tomar decisiones. Y quien se opone acarrea condenación para sí mismo, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, esa condenación se va a convertir en bendición. Los apóstoles también tuvieron que tomar decisiones radicales, porque también los obligaban a hacer cosas que no eran permitidas. Por ejemplo, dice en Hechos capítulo 4. Le voy a leer un poco más acá, si nos da tiempo. Versículo 16 del capítulo 4, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Este era el tiempo, digo yo, en que los creyentes dejaban con la boca cerrada a los enemigos. Hoy le damos toda la razón a ellos, es distinto. 17.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémoslos. Y miren lo que le están diciendo también a las parteras: mátenlos. Y es cosa terrible. Versículo 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, aquí dice porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes. ¿Es justo obedecer al rey antes que a Dios, que dijo no matarás? Y el rey dice mátenlos. Y las mujeres tenían que tomar una decisión tremenda aquí. Si conocen al Señor y saben lo que dice la palabra, no tendrán mucho problema en tomar esas decisiones. Sabemos que Dios nos sacará de apuros en cualquier momento. Así que las parteras, volviendo a Éxodo 1, temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey, sino que dejaron a los niños vivos. Versículo 18 de Éxodo 1. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ya me imagino a las parteras cuando llegan a la presencia del rey. A ver qué es lo que han hecho ustedes. ¿Por qué desobedecieron la orden del rey? Esto no es cualquier cosa. Bueno, ¿qué les diría? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? ¿No les dije yo que miraran el sexo y si era varón lo maten y si era niña viva? ¿Por qué han desobedecido al rey? Y yo me imagino a las parteras muy bien paradas ahí respondiendo y sin temor. Temían a Dios, pero no al rey. El pueblo de Egipto temía a Israel, pero éstas temían a Dios. A Él es que hay que temer. Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y yo no sé si esto es verdad o es mentira. Sea lo que sea, Israel era un israelita al que iban a matar. Y hay bendición para el que bendiga a Israel, y hay maldición para aquel que maldiga a Israel. Y ellas están bendiciendo al pueblo de Israel, y las bendiciones están aseguradas. Así que las mujeres hebreas son más robustas, más fuertes, y dan a luz antes de que llegue la partera. No son como las egipcias. Pudiera decirles. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por lo que hicieron las parteras. ¿Qué fue lo que hicieron? Temerle a Dios. Tomar en serio lo que dice en Éxodo, no matarás. Obedecer esa palabra. Y el pueblo se multiplicó. Lo que querían era desaparecerlo, pero a medida que lo iban oprimiendo, más se multiplicaban, más prosperaban. Era impresionante todo lo que estaba. Y Dios hizo bien a las parteras. Dios las bendijo, porque bendijeron al pueblo de Israel. Israel se está multiplicando y las bendiciones se multiplican también por ahí. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y yo quiero eso. Por eso yo busco a ver cuál es el resultado de temer a Dios. Es vida. Es bendición. Aquí dice, prosperó sus
familias, no a ella solamente, sino a toda su familia, toda su parentela, recibió la bendición de Dios por estas mujeres que tomaron en serio lo que Dios dice en la palabra. Esto es temer a Dios, es hacer la voluntad de Dios, no es temerle al rey. El Señor dice, no teman a los que matan el cuerpo. Y a esos es lo que uno le teme. Y de los que se cuida y todo. Y se encierra y asegura casas y pone alarmas y cercas eléctricas y de todo, y tiene perros y de todo en la casa. Porque les temes a ellos. Pero dice, no les teman. Témanle a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Témanle a Dios. Y es un mandato. Habla Cristo, no teman a los hombres, aquellos que pueden quitar la vida, sino aquel que puede quitar la vida y destruir el cuerpo y alma en el infierno. No le teman al rey. Y estas son cosas que debe uno tenerlas en cuenta, porque algún día vamos a tener que pasar por estos momentos difíciles de tomar decisiones como les pasó a los apóstoles. No hablen más en el nombre de Jesús. Toda la obediencia a la autoridad termina cuando se va en contra de la palabra de Dios. Hasta ahí llega la sumisión. Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No es que no queremos, sino que no podemos. No podemos. Esto tenemos que hablar, ese mensaje y todo. Después le reclaman, no les mandamos que no hablasen más, y a Jerusalén la llenaron de esa doctrina. Y ahora nos echan la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, Jesús. Pero tendremos que tomar decisiones, y esto nos sirve porque vamos a decir, los que tomaron una decisión importante y se alinearon con Dios, les fue bien, y fueron bendecidos, fueron prosperados. Así que sin temor alguno, conociendo la palabra de Dios, decidamos obedecer a Dios. Entonces Faraón, dice el 22, mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Pero de todos modos no lo pudieron destruir, porque en ese mismo tiempo salió un libertador aquí. En el tiempo que era más difícil vivir, más que en una pandemia, nació Moisés. Y por 3 meses lo tuvieron escondido hasta que tocó soltarlo en una arquilla, y fue a parar en manos de la hija del verdugo. Y por la gracia y la misericordia de Dios, tuvo compasión de ese niño y lo prohijó y lo adoptó prácticamente para ella. Hasta le pagó a Jocabed, la mamá de Moisés, le pagó para que lo criara. Mire todas las cosas que puede hacer Dios. Es tremendo. Y no pueden desaparecer ese pueblo de Israel. Allí no lo pudieron desaparecer y no desaparecerá. Solo Dios. Este es el pueblo indestructible, intocable. Es lo que yo digo de Israel. Y Dios sigue invicto con ese pueblo y lo sigue amando a pesar de todo. Pero mire qué importante. El temor a Dios trae muchas bendiciones, hermanos. Tómele en serio la palabra, obedézcale, sus mandamientos y todo. Y tendremos muy buenas respuestas también a nuestras oraciones, pero si no, va a ser más complicado. En todo caso vimos que estas mujeres que temieron a Dios y no le temieron al rey, fueron prosperadas, fueron bendecidas. Y yo quiero eso, y tomar decisiones buenas, alinearnos con Dios a pesar de las consecuencias y circunstancias que se nos presenten. Y nos despedimos bendiciendo a ese pueblo de Israel, al que Faraón trató de exterminarlo en estos tiempos. Sigue invicto
y nosotros seguimos bendiciéndole. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre. En mi caso, por Colombia. Bendecimos al Ecuador y a nuestro presidente Guillermo Lasso por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar, y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén.